Lo que encontramos a 1000 metros bajo el mar hace que no quiera vivir más. Hace unos 3 años era reportero científico a bordo del buque de investigación del Atlántico Norte, Baseline Explorer. Estábamos a unos 20 kilómetros de la costa de las Bermudas en ese momento, y me estaba preparando para sumergirme en un sumergible para 2 personas. Ok, en un submarino, me imagino, para 2 personas. Algo que quería hacer desde que era un niño. El piloto del submarino era un veterano de las profundidades marinas llamado Percy. Gran tipo, gran sentido del humor. Hablaba con un acento tejano que hacía que incluso las cosas tontas sonaran campechanas y chidas. Las primeras palabras que me dijo fueron: ¿has estado alguna vez en uno de estos? Nunca. Estaba sonriendo, emocionado como un colegial. Prácticamente estaba temblando. Nunca lo olvidarás, me aseguró. En retrospectiva, eso fue un presagio de nivel de genio si alguna vez lo escuché. Estos submarinos pesan alrededor de 8 toneladas. Están equipados con equipos científicos de última generación, rayos de búsqueda masivos montados justo delante de la burbuja de acrílico. Son ultra maniobrables incluso a profundidades extremas. Puedes girarlos en 360 grados. Y tiene un enorme brazo hidráulico que el piloto controla con un joystick. Vi a Percy mover ese brazo tan hábilmente que juro por Dios que podría haberle sacado el chupete de la boca a un bebé sin siquiera despertarlo. Ojo. Aquí más de uno termina con talasofobia, confirmo. Cuando no estaba pilotando el submarino, a Percy le gustaba jugar juegos de computadora en la sala de recreación del barco. He jugado incalculables juegos de Call of Duty con él y lo tomo de un jugador de la vieja escuela como yo. Este tipo es muy bueno y lo que es aún más loco, tiene 58 años y 6 nietos. Percy era un gran tipo, pero después de ese viaje, mi primero y 113º nunca volvió a ser el mismo tipo. Ah, o sea, para él era su primer viaje y para Percy era el 113º, o sea, 103 viajes. Nunca volvió a ser el mismo. Ninguno de nosotros dos volvió a ser el mismo. ¿Vale? Siguiente parte. Perdón si me tardo, pero es que tengo que ir pegando parte por parte porque si no, no te deja. Se pone princeso. Tun, 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 tun. Los submarinos son milagros de la ingeniería. Pueden soportar hasta 25 atmósferas terrestres, o EAs, lo que básicamente significa 25 veces la presión a nivel de superficie. Eso es lo equivalente a una hormiga moviéndose con 2 aviones jumbo estacionados justo encima de ella. Nunca olvidaré la sensación, la primera vez que me deslicé por la escotilla de la burbuja. Estaba asustado. Sabía qué esperar, pero no esperaba que la burbuja fuera tan pequeña. Se sentía claustrofóbico, como meterse en una secadora. Pero en realidad no fue tan malo una vez que me senté. Teníamos una vista panorámica del mundo a través del vidrio envolvente. Mejor que IMAX. Pero cuando la grúa del barco nos sumergió en el agua, no pude evitar preguntarme si esta sería la última vez que vería la luz del sol. Oh, Dios mío. Estaba nervioso por el viaje que tenía por delante. Mis editores, que querían un ensayo en video de una inmersión en aguas profundas en uno de los submarinos, lo cual tenía sentido ya que mi trabajo era informar sobre todas las funciones de un barco de investigación científica. Pero estábamos descendiendo cerca de los límites del submarino, casi 1000 metros, y de repente todo fue muy desalentador. Pero Percy rápidamente me tranquilizó. Había bajado más de 100 veces y en su opinión era más seguro que conducir hasta la licorería del vecindario. O sea, le dijo: sencillito, todo va a estar tranquilo, tú dale ahí, tú calma, relaja la raja básicamente.
Abrazo a Percy. Grande Percy. A medida que el submarino descendía a las profundidades, se sentía como si estuviéramos inmóviles durante largos periodos de tiempo, como si estuviéramos colgados ahí en una eternidad de espacio teñido de azul. Pero Percy me aseguró que todavía estábamos descendiendo, todavía bajando. El agua se estaba volviendo más azul, más oscuro, cuanto más profundo íbamos. Había un segundo sumergible siguiéndonos como un fantasma. El piloto era, un submarino. El piloto era un chico israelí llamado Avi. Avi con B chica. Era un hijo de estoico. Había estado a bordo del Baseline Explorer 3 semanas y nunca lo había visto esbozar una sonrisa. Fue apodado La Máquina. Nos enfocó con sus reflectores al comienzo del viaje, cuando estábamos flotando cerca de la superficie. Y a veces Percy le hablaba por radio mientras bajábamos, pero todo era una cháchara profesional. La Máquina no era el tipo de persona, el tipo que le decían La Máquina, no era el tipo de persona que inspiró una pequeña charla. Como copiloto del submarino, era prácticamente mi trabajo mantener el vidrio libre de condensación, por lo que cada pocos minutos limpiaba el interior de la burbuja acrílica. El resto del tiempo estaba filmando y comentando en lo que estaba viendo a mi alrededor. Alrededor de 200 metros más abajo empezamos a pasar de la zona epipelágica, la zona de la luz del sol, a la zona crepuscular o mesopelágica. Y ahora el océano se volvió de color aguamarina, profundo, como el cielo justo antes del amanecer. Vemos una anguila morena deslizándose a través del cono de las luces de búsqueda. Un banco de peces meros revoloteando a nuestro alrededor como confeti plateado. Y La Máquina llama nuestra atención sobre nos avisa, nos alerta de un par de pequeños tiburones tigre que nos seguían por un rato y luego se desvanecen en la oscuridad. Estamos a casi 1000 metros bajo el agua y está oscuro como boca de lobo. Estamos en la zona de medianoche. Ni un solo fotón de luz es capaz de bajar tan lejos. La única fuente de iluminación son nuestros reflectores. Nos estamos preparando para comenzar a regresar, cuando de repente Percy mata todo el impulso. Solo estamos colgando ahí, quietos. ¿Qué ocurre? Percy se veía con cara de piedra. Su piel había perdido todo color y sus labios temblaban, como si estuviera murmurando algo por lo bajo, y tenía esta expresión fija en su rostro, esta intensidad en su mirada, que me advertía que algo estaba mal. ¿Percy? Percy extendió la mano y apagó los reflectores. «Hay algo ahí afuera», susurró. No sé cómo describir el impacto que esas palabras tuvieron en mí. Puedes informar las cosas que dice un hombre, pero es difícil transmitir la forma en que la dice, y la forma en que Percy dijo «hay algo ahí afuera». Envió un escalofrío instantáneo por mi espina dorsal. Sonaba asustado. Solo el sonido de nuestra respiración, ahora mientras ambos mirábamos hacia la oscuridad total. No podía verlo, pero podía sentirlo. Algo nos miraba, y nunca antes había sentido algo así. Yo era ateo en ese momento, pero luego lo describiría como una experiencia religiosa. No tengo idea de lo que quise decir con eso. Estaba en shock en ese momento. No sé qué mierda estaba diciendo. ¿Qué pasa? Apenas reconocí el sonido de mi propia voz. Sonaba delgada e infantil, como si de repente en un santiamén hubiera regresado a la infancia. Agarré el brazo de Percy. ¿Qué hay allá afuera? Me volví hacia él. Parecía la muerte. Parecía más asustado de lo que jamás había visto un hombre. Las luces de la computadora modelaban sus rasgos. Las sombras hurgaban en su carne, sus ojos amarillos y vidriosos por el terror. ¿Qué diablos asustaría a un hombre como Percy? Era duro como un clavo, un adicto a la adrenalina en todos los sentidos, pero en ese momento parecía que estaba caminando por la milla verde. Me volví y contemplé la burbuja de la Atlántida. Una oscuridad tan profunda que parecía tragarse mis pensamientos. ¿Qué había allá afuera? ¿Por qué estaba temblando con este miedo incomprensible? Se sentía como una premonición de fatalidad. Los reflectores del segundo submarino pasaron a nuestro lado. La máquina, ajena a lo que podíamos sentir tan claramente, estaba maniobrando su submarino de lado, tratando de averiguar
¿Por qué nos habíamos detenido por completo? Apaga las luces, susurró Percy, con voz tensa por el pánico, y luego de repente se echó hacia adelante y pulsó el interruptor de la radio. Abuelo, apaga tus malditas luces, siseó. Pero fue demasiado tarde. Los reflectores iluminaron algo en la oscuridad debajo de nosotros, y hasta el día de mi muerte desearía no haber nunca visto lo que les voy a explicar a continuación. Ha perseguido mis sueños desde entonces. He quemado 3 matrimonios y un ejército de terapeutas. He intentado suicidarme 3 veces. Soy adicto a los opiáceos y el alcohol, y todavía no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Al principio pensé que estaba mirando hacia abajo a una especie de disco luminoso de un tamaño inmenso. Supongo que 3 veces el diámetro de nuestro submarino. Así que diría que tenía unos 6 metros de ancho y era una textura plateada, suave y ligeramente facetado. Había bandas de color que irradiaban hacia afuera desde este círculo de negro absoluto, que se encontraba justo en el centro del disco. No puedo describir ese negro. Era más oscuro que la ausencia de luz. Era la maldita ausencia de esperanza. Antes de que se pusieran una bala en la cabeza hace 3 años, Percy me llamó. Era como mirar en la nada, me dijo. Absolutamente cero. Me destrozó la jodida mente. Sollozaba mientras hablaba. Estaba en mal estado. Su esposa lo había dejado. Estos niños lo habían repudiado. Había perdido su hogar, su trabajo, su dignidad y finalmente perdió la razón para seguir viviendo. Nietzsche dijo una vez: cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Eso es lo que se siente al mirar ese círculo negro. Como si me devolviera la mirada. Lo vi tal vez por un segundo antes de que la máquina apagara sus reflectores, pero hubo una eternidad en ese segundo. Hubo la sensación de caer al abismo, de ser tragado por la oscuridad, de perder lentamente la cabeza. Era un ojo. Ese disco con el círculo negro en el medio había sido un jodido ojo que medía 20 pies de ancho. Y hasta el día de hoy mi piel se enfría cuando lo recuerdo. Este ojo colosal mirándonos fijamente desde la oscuridad, y la intensidad de esa mirada estaba más allá de la comprensión humana. Era una inteligencia medida en eones. Era un mal más allá de las escrituras, más allá de la razón, y posó su mirada inmemorial sobre nosotros, y fuimos arrojados, arruinados por ella, marcados por ella, destruidos por ella. Dios, ayúdanos. Y luego, la máquina apagó sus reflectores, y la oscuridad se llevó esa horrible visión, pero no el recuerdo de ella. Sentí una desesperación diferente a todo lo que había experimentado. Un terror negro llenó mi corazón. Ese ojo, Jesucristo en el cielo, qué tan grande era el monstruo que poseía ese ojo. Se sentía bíblico. No tuve que mirar a Percy para saber que él estaba sintiendo lo mismo. Ese ojo no pertenecía a una cosa de la razón o de la naturaleza, no era cosa de ciencia, era un monstruo, era la madre de todas las pesadillas de las que nuestros hijos se despiertan gritando. Y mientras pensaba esto, Percy susurró: maldigo ese día, aquellos que están listos para despertar a Leviatán, y a mis oídos sonaba como un hombre muerto citando las escrituras. Miré hacia la oscuridad. Sabía que ese ojo todavía nos estaba mirando a pesar de que ya no podía verlo. Sentí el peso aplastante de su mirada y estaba ebrio con el horror de eso, emitiendo sonidos en la parte posterior de mi garganta. Intento hablar, pero no me salen las palabras. Quería correr y esconderme, pero sentado en un pequeño sumergible a 1000 metros bajo el nivel del mar, no hay dónde correr ni a dónde esconderme. La radio crujió. La máquina estaba diciendo algo, pero yo no estaba escuchando. Todavía estaba mirando fijamente esa horrible oscuridad de Dios. Algo se estaba moviendo allá afuera, podía sentirlo, como una montaña girando su antiguo rostro hacia nosotros.
y podía sentir la terrible gravedad de ese monstruo mientras giraba. Las imágenes más horribles destellaron en mi cabeza. Fosas comunes llenas de cuerpos, no, completamente muertos. Un lobo mordiéndose una pierna atrapada en la trampa de un cazador. Niños demacrados parados detrás de una cerca de la tela metálica. Refugiados atrapados en los bordes del alambre de púas, gritando, pidiendo ayuda. Me tiraba del pelo y me golpeaba el cráneo, pero la imagen se volvió solamente más horrible. Mi cerebro se sentía como un enorme coágulo de sangre palpitante. Escuché a Percy aullar de dolor y terror. Escuché mis propios gritos desde 1.000.000 de millas a distancia. Y luego abruptamente las imágenes desaparecieron. Respiré entre sollozos y volviéndome hacia Percy grité: ¡Sácanos de aquí! Él negó con la cabeza. Mira, dijo. Algo había aparecido en la oscuridad por delante. Había una especie de fisura que se abría en el vacío de tinta, de la que salía un resplandor ardiente que iluminaba el océano circundante, y mientras observaba, la fisura se hizo más y más ancha, hasta que se abrió casi 30 metros de ancho, tal vez más, y ese resplandor ardiente y larvario llenó toda mi visión frontal. Era el color del napalm y de la puesta de sol postnucleares. Y mirando ese abismo enorme, juro por Dios que vi el infierno encarnado, lleno de multitudes de almas torturadas. Todos mis terapeutas dijeron que era una alucinación, pero Percy y la máquina vieron lo mismo. La fisura se abría en una caverna de dimensiones imposibles, tan grandes que contenía cadenas montañosas enteras y lagos ardientes, y ríos de sangre hirviendo y lluvia fundida, ardiendo mientras caía de espesas nubes de color amarillo azufre, y vi multitudes desnudas, miles y miles de almas que gritaban, siendo arrebatadas por enormes bestias aladas y arrojadas a estos lagos de fuego. Las bestias aladas tenían un aspecto horrible, una especie de híbrido. Llevaban orcas y hierros de marca, y algunas de ellas tenían cabezas de pájaros y cuerpos de hombre y otras monstruosidades reptilianas, pero todas ellas, sentí, estaban llenas de un odio negro por la humanidad. Percy estaba gritando el Padre Nuestro, y recuerdo que mi boca se abrió de par en par boquiabierta de horror, y las lágrimas corrían por mi rostro, y luego esa horrible fisura se cerró lentamente. Y creo que fue en ese momento que me di cuenta que había estado mirando fijamente a la boca de esa criatura. No recuerdo cómo regresamos a la superficie. Recuerdo que me tuvieron que esposar a un catre en la enfermería una vez que volvimos a bordo del barco. Yo gritaba, no podía parar, me hicieron usar pañales, no podía ni controlar mis intestinos. Estuve en la enfermería 3 días, gritando y cagándome hasta el estupor. La máquina se ahorcó una semana después de regresar a casa. Su esposa lo encontró. Dejó una nota, una sola palabra en hebreo: Leviatán. Estoy tratando de dejarlo atrás. Han pasado 6 años y soy el único que queda. Los días están mejorando. Pero tomo la llegada de la noche, hundiéndome en el sueño, como nos hundimos en ese abismo, aterrorizado por lo que me espera en mis sueños. Nunca he vuelto al océano.